Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase. El día de ayer habíamos empezado viendo ya el código de trabajo, ¿no es cierto? Y vimos algunos tipos de contratos. Vimos también este trabajo que es el teletrabajo y que es reconocido como tal. El día de hoy vamos a seguir con este código, pero nos vamos a enfocar un poco en los deberes del empleador y en los derechos del trabajador. Voy a poner un poquito más grande que no se alcanza a ver. Ya, entonces un poco para ir iniciando, para continuar con lo que estábamos viendo el día de ayer, hoy día vamos a empezar con el capítulo 4, ¿sí? Que habla de las obligaciones del empleador y del trabajador como tal. Entonces el empleador tiene varias obligaciones con sus trabajadores. Dentro de esas, primero es pagar la cantidad que corresponda al trabajador en los términos del contrato, de acuerdo a las disposiciones de este código. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted firmó un contrato, ¿no es cierto? Y dentro de este se estipula que le van a pagar un salario básico, el empleador está obligado a pagar ese salario básico como tal. No puede decir, no sé, un mes decirles, no, no le voy a pagar eso, le voy a pagar menos. Por otro lado, también el empleador está obligado a instalar las fábricas, talleres, oficinas o lugares, ¿sí? En donde vayan a realizar la actividad los trabajadores, pero estos deben estar sujetos a medidas de prevención, medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Y claro, se debe considerar, ¿no es cierto?, todas las normas que establezcan esta cuestión del sitio de trabajo. Sí, para también de esa manera asegurar un sitio adecuado donde pueda trabajar la persona o el empleado de forma que haya un menor impacto o el menor impacto posible a su salud. Por otro lado, en el literal 3 de este artículo 42 habla un poco del tema de las indemnizaciones. En el caso de, por ejemplo, haya un accidente en el trabajo o un trabajador sufra un accidente dentro del espacio laboral, ¿sí? El empleador está obligado a indemnizar a este trabajador. También los empleadores están obligados a indemnizar a los trabajadores cuando estos sufran alguna enfermedad profesional, es decir, hayan adquirido una enfermedad producto de la actividad que realizan. Entonces, ese es motivo de indemnización. Ahora, ¿cómo se comprueba eso? Por lo general, lo que deberían hacer las empresas es que al momento de contratar a una persona, deben hacerle exámenes, ¿sí? Exámenes pertinentes y que tengan que ver obviamente con el tipo de actividad que va a desempeñar. Y al finalizar, digamos, el trabajo, cuando ya sea despedido, cuando termine su contrato, cuando ya se jubile, debe hacerse exámenes otra vez a la salida del trabajador para ver si el trabajador adquirió alguna enfermedad profesional, es que sea producto de su propia actividad. Y si es el caso, deben indemnizar. Por otro lado, también está el tema de los comedores. Si los empleadores están obligados a generar comedores para los trabajadores en casos de que, por ejemplo, el sitio de trabajo esté como a 2 kilómetros de un lugar poblado, ¿ya? Y además, este sitio laboral tenga más de 50 trabajadores, ¿sí? Entonces ahí está obligado a hacer un comedor. Esto por lo general, un ejemplo puede ser el trabajo en petroleras. Ahí hay comedores porque justamente muchas instalaciones se encuentran fuera de los poblados, se encuentran como muy lejos de un poblado central y además tienen muchos trabajadores, entonces ahí obviamente la empresa está obligada a generar estos comedores.
Perdón. Aparte de los comedores, también el empleador va a estar obligado a generar espacios de escuelas elementales en caso de que tengan trabajadores, ¿no es cierto?, laborando y además sus familias vivan por ahí, en un lugar también alejado 2 kilómetros de centros poblados, una, y que no haya como estos espacios donde los niños puedan acceder, ¿no?, a la educación. Y para esto también se debe comprobar que haya en una población escolar o haya por lo menos o mínimo 20 niños, ¿ya? En caso de que pase eso, están obligados a abrir, digamos, una escuela, dicho en otras palabras. No sé si hasta ahí tengan preguntas, ¿no? No, ninguna. Ya. Por otro lado, ya si nos vamos em, al tema de fábricas, ¿ya? Dice, si se trata de fábricas o empresas que tuvieran 10 o más trabajadores, es decir, más de 10 trabajadores, las empresas pueden establecer almacenes de artículos de primera necesidad. Me parece que esto hace las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ahora, la idea es de que estos artículos de primera necesidad, los trabajadores los puedan adquirir a bajos costos, o sea, a precio de costo, dice aquí, quiere decir, como a los costos de fábrica. Hay lugares que sí tienen como estos comisariatos. Me parece que las Fuerzas Armadas tienen el comisariato de las Fuerzas Armadas, no estoy muy segura, pero por ejemplo ellos con este fin, ¿no? De generar o de que los empleados puedan adquirir productos de primera necesidad a bajos costos o a costos de precio de fábrica. Y claro, esto también lo pueden hacer como ir, tomar los artículos directamente y lo que se puede hacer es irles descontando de su remuneración, el pago. Por otro lado, también las empresas están obligadas a tener un registro de todos sus trabajadores, ¿sí? Deben tener en el registro nombres completos, la edad, procedencia, el estado civil, el tipo de trabajo que están realizando, cada uno qué tarea es la que le corresponde. Debe tener en la lista qué remuneración percibe, la fecha que ingresó el trabajador y la fecha de salida en caso de que salgan. Deben estar datos como la dirección, el correo, el teléfono, ¿ya? Que faciliten la ubicación de los trabajadores. Esto es en caso de emergencias, por ejemplo. Si cuando no se localiza un trabajador, estos datos permiten saber si pasó o no un incidente con el trabajador o por qué no llegó a laborar, o si tiene un accidente en el trabajo, esto facilita, ¿no? Comunicarse con alguien o poderlo llevar a su domicilio, ¿ya? También es necesario que los empleadores doten a los trabajadores de los elementos necesarios para que realicen su actividad laboral. Es decir, si es un trabajador que hace, no sé, suelda, ya, estoy inventando ahorita. Tienen que darle todos los materiales, los elementos, las herramientas que necesita para soldar. Pero no solo las herramientas, sino también dentro de esto se contempla el equipo de protección personal. ¿Sí? Dependiendo de la actividad que realice un trabajador, a veces se hace necesario un EPP, que es un equipo que permite salvaguardar la salud y la integridad del trabajador. Por ejemplo, un trabajo en construcción en altura, se han de haber visto. A estas personas se les debe dar un EPP, equipo de protección personal. Es decir, se les debe dar, por ejemplo, un casco, uniforme, zapatos de seguridad con punta de acero, guantes antideslizantes. Y si están haciendo trabajo en altura, todos deben tener, por ejemplo, un tema del arnés para que en caso de que se, no sé, se resbalen o algo, queden colgados y no haya un accidente fatal. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos está obligado a proporcionar el empleador. También es obligación de los empleadores conceder a los trabajadores el tiempo necesario para cuando tengan que ejercer el sufragio. Ahora, esto no debe exceder más de las 4 horas, porque digamos, si un trabajador sale a votar y no sé, se va a las 8 de la mañana y regresa solo a timbrar, ya está cayendo en una falta,
porque máximo de tiempo para esto es 4 horas. También es obligación de los empleadores respetar las asociaciones de trabajadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se debe dejar que los trabajadores formen sus gremios, sus asociaciones dentro de la institución. Ahora, esto en la práctica en muchas empresas no es tan real. Hay empresas que le hacen firmar contratos en donde explícitamente se prohíbe o no es un derecho el tema de la asociación o de formar grupos, ¿ya? Ahora también cuando hay este tipo de asociaciones va a haber como trabajadores que a veces tengan que hacer comisiones o alguna cosa, entonces también es obligación del empleador darles los permisos respectivos para las gestiones. Es decir, lo que dice aquí, gozarán de licencia por el tiempo necesario y después pueden volver como a su puesto de trabajo. Y eso no implica que le digan, no, pues usted se fue, entonces le voy a pagar menos. No pueden hacer eso. La otra cuestión es sujetarse al reglamento interno. Perdón, un ratito. Ya, la otra cuestión está en torno a que los empleadores también deben sujetarse a los reglamentos internos de las empresas, de las fábricas, de las instituciones. No porque sean los empleadores no se van a sujetar a esto. Ahora, cuando hablamos de empleador, hablamos, ¿se acuerdan que decíamos de la empresa o puede ser un individuo? Ahora, en caso de empresas muy grandes, el empleador suele tener incluso representantes. Por lo general, los gerentes que trabajan para una empresa muy grande son los representantes del empleador, porque no es que siempre el empleador está ahí. Por ejemplo, Fidelegas, que es dueño del Banco del Pichincha, no es que él está en todas las agencias, ¿no es cierto? De hecho, no trabaja. No es que está en los supercines, porque también es dueño no, de los multicines, perdón. No es que está ahí, no es que está en las farmacias de las que es dueño. No, sino que más bien quien lo representa a él son los gerentes, coordinadores, administradores, ¿ya? Entonces ellos vienen a ser en ese caso también a cumplir la función de empleador, ¿ya? Pero eso no los exime de cumplir los reglamentos que hay en la institución. También es obligación del empleador tratar a los trabajadores con una consideración, no infiriéndoles ni maltratos por palabra y peor por obra. ¿Ya? Usted puede poner tranquilamente una denuncia en caso de que un empleador haya, le haya maltratado de forma verbal, que es en palabra. Y de obra, peor aún, si hubo maltrato físico. Entonces pone una denuncia. Obviamente esto debe ser sancionado porque ellos están en la obligación de tratar bien a los empleados. Eh, También es una obligación de los empleadores darle un certificado de trabajo, ¿sí? Al empleado cada vez que lo requiere y de forma gratuita. No pueden ellos negarse a darle un certificado de trabajo. Ahora, a veces las peticiones se hacen de forma verbal. ¿Y qué sucede en los trabajos? Como usted hizo una petición verbal, le hacen caso omiso y no le dan el certificado. Ya, usted puede tener un respaldo. Entonces, cuando pase eso, usted puede solicitar de forma escrita su certificado, obviamente con su respectivo recibido, y con eso usted tiene un aval, ¿sí? Tiene un documento que puede probar, ¿no es cierto?, el incumplimiento de esta norma. Preguntas hasta ahí. Yo, profe, ¿cómo es cuando son accionistas, cuando hacen convenios, cuando se asocian, perdón, esa es la palabra, cuando se asocian entre empresas o entre accionistas, todos esos, ¿cómo recae ahí? ¿A quién le recae Obviamente, la responsabilidad? sí, porque, bueno, tengo entendido también que en ciertas ocasiones forman un solo grupo y aún hay un solo representante. Ujú. Pero cuando a veces se asocian, ¿cómo es ahí? Porque la misma empresa a veces presta varios servicios o son varios nombres. Ya. En caso de que haya accionistas, ya hay una cosa que se llama la responsabilidad solidaria, le llaman aquí en este código. ¿Qué quiere decir esto?
que todos los accionistas tienen responsabilidad con el empleador. Sí, todos están obligados en caso de que haya un inconveniente, digamos, usted es el empleado, ¿no es cierto? Y trabaja para una empresa con varios accionistas, ¿ya? Y está haciendo un reclamo. Ya, esto recae sobre todos los accionistas, o sea, todos son responsables de eso. Le conocen como responsabilidad solidaria. Incluso si los accionistas no son los que trabajan, por lo general no trabajan. Ya, no digo que siempre, en pequeñas empresas el accionista o el dueño de la pequeña empresa sí trabaja, pero en grandes empresas no sucede eso. Por eso les digo esto, ¿ya? Pero en caso de, por ejemplo, de que no estén laborando directamente los dueños de la empresa, ¿ya? La responsabilidad también recae sobre el gerente, porque también está sujeto a responsabilidad social. Es decir, supongamos que no pase, pero tiene un accidente en un trabajo, ¿ya? La empresa es responsable, ¿ya? Ahora, como ya le dije, por lo general los empresarios no están ahí, el gerente es responsable de velar por la indemnización, por el bienestar del trabajador. Obviamente, la empresa tiene que desembolsar todos estos montos necesarios para que el trabajador se recupere y hacerse responsable del accidente laboral. Entonces, como usted me preguntaba de accionistas, todos tienen responsabilidad ahí. No sé si ahí logré contestar su pregunta. Sí, ahí está respondida. Ahí. Con Gracias. gusto. ¿En qué estaba? Ya. Ahora, este tema del certificado, ¿no es cierto? Este tema del certificado no solo usted lo puede solicitar cuando es trabajador, sino cuando ya se haya separado. Entonces, ahí usted puede solicitar un certificado y el empleador o ex empleador, ya sería ahí, está obligado a darle un certificado en donde indique el tiempo de servicio, la clase de trabajo, las clases de trabajo que realizó y los servicios, perdón, y los salarios percibidos o los sueldos percibidos o bajo qué sueldo trabajaba. También el empleador está obligado a atender los reclamos de los trabajadores, ¿ya? En caso de que usted tenga un reclamo, puede hacerlo de forma verbal, puede hacerlo de forma escrita, y el empleador está obligado a atenderlo. Si no le atiende, está cayendo en una contravención. A veces hacen caso omiso de los reclamos de los trabajadores. O sea, muchas veces se creen intocables, pero están violando, como ustedes ven, este código de trabajo y eso puede ser una cuestión que puede ser sancionada si se denuncia. Obviamente la gente por miedo a perder su trabajo no denuncia. Eso es otro asunto. También es obligación del empleador proporcionar a los trabajadores un lugar, un espacio en donde pueda usted tener sus pertenencias de forma segura, ¿ya? Y ese espacio, por ejemplo, si usted tiene las pertenencias, pasó algún incidente y le dicen, no, yo no le voy a dejar sacar las pertenencias, le voy a retener. Es ilegal, ellos no pueden hacer eso. Si bien ellos le proveen del espacio para que usted ponga sus cosas y estén seguras, ellos no pueden en algún momento intentar retener, ¿sí? Lo que usted tiene, yo que sé, en un cancel, ¿ya? Eh, Ya. Por otro lado, también es obligación de los empleadores permitir o facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades pertinentes. Ya, a veces hay inspección que se hace en los lugares de trabajo con respecto al tema laboral mismo, con respecto al tema de seguridad. Ellos están obligados a permitir este tipo de inspecciones. Em, Ahora lo que sí pueden exigir los empleadores ahí es que quienes van a inspeccionar presenten una credencial para saber que sí trabaja para la institución que dice trabajar. Por otro lado, otra obligación es pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando se ve imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. Digamos que usted no puede trabajar porque el empleador se le ocurrió hacer una fiesta. Ya, estoy inventando ya. Entonces, como hizo una fiesta, usted no pudo trabajar y después le dicen, ah, pero no cumplió el trabajo y le vamos a descontar. No pueden hacer eso, porque la actividad a la que usted tuvo que asistir, porque son obligadas, ¿sí?
es una actividad que hizo el empleador y él tiene la culpa de que usted no haya cumplido. Por lo tanto, él tiene que pagar la remuneración correspondiente, porque no es como su culpa, sino ya fue otra cuestión impuesta. ¿Ya? Ahora también puede pasar de que hay estos contratos, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? Estos tipos de contratos por prestación de servicios, contratos ocasionales. ¿Ya? En esos casos, digamos, cuando el trabajador se enferma, no tiene, por ejemplo, cuando son ciertos tipos de contratos, el empleador no, perdón, el trabajador no tiene IES, ¿ya? Y en caso de que sufriere un accidente o una enfermedad, no va a tener como un médico ni nada por el estilo, ¿ya? Y si tiene encima que reposar por esta enfermedad, el empleador está obligado a pagarle el 50% de la remuneración, ¿ya? En caso de que esta sea o no una enfermedad profesional. Puede ser que le dio apendicitis y no puede ir a trabajar, no porque no quiere, sino porque tiene apendicitis. Entonces el empleador está obligado a pagarle el 50%. Digamos, si usted ganaba 400, el 50% son 200, entonces tiene que darle unos $200 por este tema de la enfermedad, ¿ya? Eh, Esto dice que puede ser hasta por 2 meses en cada año. Obviamente para esto se verifica por medio de certificado médico y este certificado médico debe avalar la imposibilidad de trabajar y obviamente la necesidad de descanso. Obviamente, ¿no es cierto? Una operación de apéndice va a requerir eso, entonces, en esos casos, por ejemplo. Por otro lado, también es obligación de los empleadores proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las poblaciones, si no existieren otro espacio adecuado. Es decir, si una asociación de trabajadores, ¿no es cierto?, está trabajando para una empresa prestando servicios, una petrolera mismo, pongamos, ¿ya? Esta petrolera está obligada a proporcionarle un espacio donde puedan trabajar o donde puedan poner las oficinas. Por lo general, esto pasa cuando hay campamentos, ¿no es cierto?, en el área petrolera, donde viven los trabajadores por un tiempo de trabajo, ¿ya? Ahora, a veces la prestación de servicios que hay es de empresas que se dedican a la construcción, porque a veces dentro de las instalaciones de una planta de tratamiento de crudo, ¿sí? O de recepción de crudo, se hacen bases para los tanques. Entonces ahí se necesita ingenieros civiles, no petroleros, porque son los que hacen estas cosas, ¿no? Entonces a veces van con su equipo. Entonces la empresa o el empleador, que sería la empresa, está obligado a darles un espacio para su oficina o a darles un espacio donde puedan ellos poner su campamento o a darle un espacio dentro del campamento mismo. ¿Ya? En caso de que no exista uno adecuado, les dan un espacio donde ellos se instalen. Ahora, si existe un espacio adecuado, les dan el espacio como tal y también les deben dar alojamiento a los trabajadores, es decir, un lugar donde puedan dormir, descansar, incluso alimentación, etcétera. Ya también otra obligación de los empleadores es descontar de las remuneraciones las cuotas que según los estatutos de asociación tengan que abonar los trabajadores siempre que la asociación lo solicite. Es decir, ustedes formaron un gremio de trabajadores de informática o de desarrollo de software, más bien sería, ¿cierto? En una empresa X, ¿ya? Y resulta que ustedes van a hacer un fondo para no sé, para qué pueden hacer un fondo para la Navidad. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces, el empleador puede, ¿sí?, descontar del salario la cuota que hayan quedado, ¿sí? No puede negarse. Si ustedes van y le dicen, por favor, denos descontando de todos los trabajadores que están inscritos a la asociación, tal cantidad que es para esto, ¿no es cierto? No puede negarse. Puede hacerlo, pero obviamente no se va a quedar con el dinero, sino que le tiene que pasar a la asociación. También están obligados los empleadores a pagar al trabajador gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación
cuando por razones del servicio tengan que trasladarse a un lugar distinto de su residencia. ¿Ya? Digamos, usted vive en Quito, pero su trabajo es en Riobamba y le toca irse allá, ¿no es cierto?, por el trabajo. El empleador que le está llevando allá tiene la obligación de pagarle viáticos, como les conocen, es decir, un lugar donde usted pueda quedarse, donde pueda alimentarse, etcétera. ¿Ya? También tienen la obligación de entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado el 50% de las multas que le imponga por incumplimiento del contrato de trabajo. Digamos, si en su contrato hay sanciones ya económicas, pero usted pertenece además a una asociación y le multaron varias veces, ya esa multa no se queda en su totalidad con el empleador, sino que el 50% debe pasar a la asociación de trabajadores. Mm, También otra obligación es que la empresa que cuente con 100 o más trabajadores está obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado. Es decir, también un segundito. Ya. Entonces aquí hablábamos de las empresas que tengan más de 100 trabajadores. Necesariamente ellos deben tener un trabajador social. Este trabajador social obviamente es el que se encarga de ver el bienestar de los trabajadores, ¿ya? También de ver que el tema de las instalaciones de trabajo, las condiciones laborales, el ambiente laboral, sean las adecuadas para el desenvolvimiento de los trabajadores, ¿ya? En caso de que tuvieran más de 300 trabajadores, se debe contratar otro trabajador social. Y así sucesivamente. Por cada 300 empleados debe haber un trabajador social. Es decir, si tuvieran 900, serían 3 trabajadores sociales que se encarguen justamente de lo que les expliqué hace un ratito. Y bueno, este debe estar titulado. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Ninguna. Ya. Dice pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que corresponda al reemplazado. ¿Qué quiere decir aquí? A veces en los trabajos hay personas o hay trabajadores que tienen que ausentarse por A o B razón, ¿no es cierto? Entonces ahí toca contratar un reemplazo temporal. En caso de que suceda esto y haya un reemplazo temporal, el, el empleador está obligado a pagarle este reemplazo y no le puede pagar una remuneración menor a la de un salario básico, ¿no es cierto? Correspondiente al reemplazado. Es decir, si el reemplazado gana el básico, también se le ofrece lo mismo al que reemplaza. ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna. Ya. Ahora les ha de parecer un poco largo el tema, pero es necesario que conozcan. No sé si todos ya conozcan, porque algunos ya trabajan, pero sí vale un recorderis, ¿no es cierto? Ya. También otra obligación es acordar con los trabajadores o sus representantes de asociación el procedimiento de quejas y la constitución de comité obrero patronal. Es decir, debe haber un acuerdo entre trabajador y empleador para el tema de las quejas, ¿ya? Este puede ser un acuerdo en donde todos conozcan y sea como un reclamo individual, o puede haber unas quejas de forma colectiva y debe haber para eso un procedimiento acordado. No debe ser impuesto por el empleador. Tiene que ser un acuerdo. Cuando es un acuerdo, tiene que ser aceptado, ¿no? Por el empleado, o incluso el empleado puede sugerir la forma de, y que estén como de acuerdo las dos partes. Ahora también
es obligación de los empleadores conceder permisos para estudio, ¿ya? En este caso, pueden conceder un permiso o declarar comisión de servicio hasta por 1 año y con derecho a remuneración hasta por 6 meses al trabajador que teniendo más de 5 años de actividad laboral y no menos de 2 años de trabajo en la misma empresa, obtuviera una beca de estudios en el extranjero. En materia relacionada con la actividad laboral que hace, ¿no es cierto?, que ejerce, o para especializarse en establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con 15 o más trabajadores y el número de becarios no exceda el 2% de estos. Ahora sí, el becario, una vez que tiene como este permiso, debe regresar al país y debe prestar sus servicios por lo menos durante 2 años en la misma empresa. Si usted trabaja en una empresa X y le dieron permiso para que se vaya a especializar, ¿ya? Entonces, cuando usted regresa de la especialización o de los estudios, debe por lo menos trabajar en esa empresa 2 años. Por otro lado, el empleador también está obligado a facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto carácter sindicalista. Es decir, debe facilitar que se haga propaganda para formar sindicatos. Ahora, como yo les dije, en los contratos que suelen firmar aquí en el Ecuador o hacer firmar, prohíben la cuestión de la asociación, es prohibido y le hacen firmar en contrato. Ahora, ¿bajo qué se sustentan? No tengo idea porque en la ley sí se reconoce la libertad de asociación. ¿Ya? Por otro lado, están obligados a suministrar cada año en forma gratuita por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios. Es decir, debería, ¿sí? Cada año darle una ropa de trabajo a sus empleados, ¿sí? O a los que estén prestando servicios. Las empresas tienen esa obligación. Hay empresas que sí lo cumplen, otras les dan a unos y a otros no les dan. Ya están cayendo en una contravención porque deben dar a todos sus empleados. Por otro lado, también están en la obligación de conceder 3 días de licencia con remuneración completa al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Segundo grado es, primer grado son los padres, ¿no es cierto? O también primer grado puede ser, o el primer anillo puede ser la familia inmediata. Segundo grado pueden ser los abuelos incluso. Entonces ahí le pueden dar 3 días de licencia y remunerados por el fallecimiento de su familiar. También están obligados a inscribir a los trabajadores en el IES, ¿sí? Desde el primer día de labores, dando aviso de entrada en el IES, ya dentro de los primeros 15 días, y dar el aviso de salida en caso de que haya una salida de un trabajador, o también avisar sobre el tema de modificaciones de sueldos y salarios, ¿ya? O también se debe notificar el tema de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué digo esto? Muchos empleadores no hacen. A veces hay un accidente laboral y no lo reportan. Ahora, si es que ellos no lo reportan y de alguna manera esto llega a la entidad competente o a saber el IES o el trabajador quiere, se pueden meter en serios problemas. Entonces, todo accidente, por más pequeño, se debe reportar, ¿ya? Y claro, se debe cumplir con las leyes que se establecen en la seguridad social. Ya. Por otro lado, las empresas empleadoras registradas en el IES van a estar obligadas a exhibir en un lugar visible o al alcance de todos sus trabajadores las planillas mensuales de remisión de aportes individuales o patronales y de descuentos y las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo, ¿ya? Por el respectivo departamento del IES. Es decir, hay unas como cartillas, ¿no es cierto?, que se generan en base a estos salarios de sus trabajadores
Entonces deben ser exhibidas. O sea, deben estar a la vista. Entonces. Dice, los inspectores de trabajo o los inspectores del seguro tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación y además se concede acción popular para denunciar el incumplimiento. Es decir, cualquier trabajador puede denunciar que esto no se está cumpliendo. Ahora, las personas, las empresas o los empleadores que no cumplan con esto, habrá una sanción que se establece dentro del IES, ¿sí? Con la multa de un salario mínimo vital cada vez, concediéndoles un plazo máximo de 10 días para este pago, ¿ya? En caso de que caigan en contravención. Ya. También esta obligación es extendida a quienes están haciendo como el tema de la tercerización de servicios o intermediarios. También están obligados a exhibir estas listas. Ya. También dice que la persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Hay personas con capacidades especiales que a veces no, o sea, están impedidas para firmar un contrato. Entonces ahí lo puede hacer un tutor, sí, un tutor legal. Y claro, esto se demuestra por medio de un carnet que les expiden a las personas por parte del CONADIS. Ya. Ahora aquí también es otra obligación contratar un porcentaje mínimo de trabajadores, porcentaje que será establecido por la Comisión Sectorial del Ministerio del Trabajo, establecidas en el artículo 122 de este código. Ahora aquí esta cuestión tiene que ver con lo que le denominaban, o le denominan, perdón, el tema de la paridad de género. Ya quiere decir que debe haber trabajadores hombres y trabajadoras mujeres. Y por eso es que hay un porcentaje que deben cumplir las empresas, ya para no caer en contravenciones de mujeres que estén trabajando ahí, ¿ya? También están obligados como a incluir a personas con capacidades especiales. Y claro, para eso debe haber este tema de la ergonomía, es decir, deben adaptarse los puestos de acuerdo a la capacidad especial que tenga el trabajador, ¿ya? Y deben generarse también los medios físicos para que este trabajador pueda realizar sus labores. No sé si ustedes han visto estas rampas para personas que tienen discapacidad en las piernas, por ejemplo, que no pueden caminar. Eh, Puede ser también el tipo y el sitio de trabajo modificado de acuerdo a las necesidades. No sé, una persona no vidente puede ser que todo lo que tenga que realizar en su labor pueda tener cerca manuales o cosas en código braille, me parece que es con puntitos que manejan las personas no videntes. O sea, debe hacerse las adaptaciones necesarias. Preguntas hasta ahí. No, profe. No. Comentarios. También aquí nos van a hablar de los trabajadores llamados a servicio militar obligatorio, ¿ya? Como ustedes saben, hay este servicio obligatorio, ¿no? Para los hombres especialmente. Entonces, si algún trabajador fuera llamado como a esto, debido a las leyes y a la obligatoriedad de cumplir esa ley, eh, en ese sentido van a tener como eh, o los empleadores de alguna forma van a tener como obligaciones. Primero, conservar los cargos orgánicos y puestos de trabajo en favor de sus trabajadores. Digamos que usted le tocó ir a servicio militar y trabajaba para una empresa, no sé, en programación, estoy inventando, ¿ya?
como es obligatorio este servicio militar, ellos no pueden que cuando hacer lo siguiente, usted acaba el servicio militar y le dicen, ¿sabe qué? Ya no trabaja aquí. No puede, tiene que conservar, conservan su puesto cuando terminen ese servicio. También están obligados a servir al trabajador, como decíamos, en su cargo u ocupación, a pagarle el sueldo o salario en la siguiente proporción. Durante el primer mes de ausencia, el 100%. Durante el segundo mes de ausencia, ya el 50%. El tercer mes de ausencia, 25%. Y quienes de reemplazar interinamente no tendrán derecho a reclamar indemnizaciones por despido intempestivo. ¿Ya? También lo mismo se aplica para personas que tengan licencia temporal, por ejemplo, las mujeres cuando tienen licencia por maternidad puede ser, o a los padres también ahora ya les dan licencia por paternidad, ¿ya? O alguna cuestión que se presente, entonces van a tener como los mismos derechos. Prohibiciones del empleador. Aquí se habla un poco de lo que se le prohíbe al empleador. Se le prohíbe imponer multas que no estén aquí estipuladas, ¿no es cierto? O que no estén previstas dentro del reglamento interno o que no se hayan socializado incluso, ¿ya? También se les prohíbe retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. O sea, digamos, usted gana 400 y por multas le dicen, bueno, le vamos a retener $60. No puede, ya no puede exceder el 10%, es decir, no puede exceder los $40 si fueran 400. ¿Ya? Tampoco le pueden exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. O sea, no le pueden decir, bueno, usted trabaja en esta empresa y solo puede comprar en el TIA. No puede comprar en otro lado. No pueden hacer eso. ¿Ya? No pueden exigir o aceptar del trabajador dinero, especies como gratificación para que se le admita en el trabajo o por cualquier otro motivo. Es decir, no pueden aceptar sobornos para que le den un trabajo a alguien. Ahora, en nuestro país piden los sobornos, no aceptan, piden los sobornos. Le dicen, le vamos a dar el puesto, pero me tiene que dar de lo que va a ganar 500 mensuales. Y usted va a ganar 2,000, digamos, ¿ya? Entonces su salario va a ser de 1,500, porque los otros 500 me tiene que dar a mí. Eso no deben hacer, es una falta grave. E incluso hablando desde la ética y la moral que nosotros estamos viendo en la materia, no es ético, pero pasa. Y la gente no denuncia por la necesidad de un trabajo, pero está pasando todo el tiempo. Tampoco pueden cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que se les anticipe por cuenta de remuneración. Es decir, usted pide un anticipo y le cobran un interés. No pueden hacer eso, ¿ya? Eso no se hace. Es ilegal. Obligar al trabajador por cualquier medio a retirarse de la asociación a la que pertenece o a que vote por determinada candidatura. No le pueden a usted obligar a desasociarse. Digamos, usted pertenece a la asociación de trabajadores de la empresa X. No le pueden decir, no, le obligo a que se salga de esa asociación. Eso es ilegal. Usted puede negarse a eso. ¿Ya? O no le pueden decir, pero vote por tal, ¿verdad? No pueden hacer eso. Tampoco pueden imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores. En un trabajo no pueden usted obligarle, dicen, vamos a hacer, no sé, lo que pasa a veces, el cumpleaños del dueño de la empresa. Entonces todos tienen que poner $20. Digamos, alguien dice, no, porque yo no voy a ir o no deseo nada más. No le pueden imponer, no le pueden obligar a que usted ponga esas cantidades. ¿Ya? Tampoco pueden hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores, es decir, un empleador no puede ir y decirle, ¿sabe qué? Usted va a votar por, digamos que estamos en elecciones de presidente, usted tiene que votar por Guillermo Lazo. Y si no vota por Guillermo Lazo, lo despido. Eso es ilegal, no pueden hacer eso. Tampoco pueden obligarlo a ir a la campaña de Guillermo Lazo.
O tampoco pueden obligar a ir a un trabajador a las a cuestiones políticas o que tengan que ver con ese aspecto. Yo que sé, a conferencias de Guillermo Lazo. No pueden imponernos eso a los trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Y tampoco le pueden imponer o le pueden estar haciendo propaganda religiosa. Es decir, no sé, el dueño de la empresa es evangélico o de esa iglesia que era, ¿de dónde es esa iglesia que se la descubrió por estafa y todo? Pero aquí sigue existiendo. Esta brasileña. Puta, le identificaron un montón de irregularidades, pero sigue existiendo. Entonces no le pueden imponer o no pueden hacerle propaganda sobre esa iglesia o tratar de imponerle un culto, nada por el estilo. ¿Ya? Tampoco pueden sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. Es decir, le dicen, no, o sea, usted incumplió o incurrió en una falta, entonces lo voy a suspender del trabajo. ¿Ya? No pueden sancionarle con suspensión. Tampoco pueden inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente sindicales. Es decir, no pueden ellos meterse, no sé cómo decirlo de otra forma, en las actividades que tengan los sindicatos a los que pertenecen o a la organización de los trabajadores. Tampoco pueden obstaculizar por ningún medio las visitas o inspecciones de las autoridades de trabajo. Es decir, si hay un inspector que va, no le pueden decir, no, no, no puede pasar o no, no le voy a dejar ver. Tienen que permitir, ¿sí? También tienen que dejar que revisen los documentos que necesiten, entrevisten a quien quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, también dice que no pueden recibir en el trabajo o en los empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación militar. Es cuando no hacen este servicio militar obligatorio. Si no hay una regulación de eso, no le pueden recibir como trabajador. Ahora, si es que hacen eso, los pueden sancionar. Preguntas hasta ahí. Ninguna. Por otro lado, está otro tema. O sea, si bien tenemos como derechos o incluso los empleadores tienen obligaciones, los trabajadores también tenemos obligaciones. Dentro de estas está, el trabajador está obligado a ejecutar el trabajo en los términos del contrato. Entonces, si su contrato dice, no sé, arreglo de computadoras, me estoy inventando, ya entonces usted tiene que ejecutar esa actividad, ¿no es cierto? Y debe hacerse con el esmero apropiado en la forma, tiempo y lugar convenidos. Su horario es de 8 a 5, entonces en ese horario va a trabajar. En ese horario va a hacer las actividades de forma apropiada. Y además de eso le dicen en las instalaciones de la empresa ubicada en La Patria y una que cruce, Patria y Amazonas, ¿ya? Entonces tiene que hacer su actividad en La Patria y Amazonas de 8 a 5, ¿ya? Por otro lado, también un trabajador está obligado a devolver, sí, por eso dice a restituir, a devolver los materiales que no haya usado y a conservar en buen estado las herramientas o los instrumentos que le hayan servido para su trabajo, ¿ya? Ahora también en ese sentido no quiere decir que si se deterioran los mismos ustedes son responsables. Obviamente hay un deterioro de las herramientas, incluso de la maquinaria, que va a pasar. ¿Cómo es que se llama? La depreciación, ¿no es cierto? Entonces de eso ustedes ya no son responsables. Pero en caso de que ustedes no cuiden más bien, ¿no es cierto? Y se quebró la herramienta o lo que sea, ahí sí es su responsabilidad. Entonces deben procurar cuidar las herramientas que se les facilitan para realizar su actividad laboral. Listo. ¿En dónde me quedé? En la de restituir. Por otro lado, es una obligación de los trabajadores trabajar en casos de peligro siniestro inminentes por un tiempo mayor
que el señalado para la jornada máxima, aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador, ¿ya? En esos casos tendrán derecho a un aumento de remuneración de acuerdo a la ley. Es decir, que si una empresa está en aprietos, ¿ya? O un compañero de trabajo está en aprietos, usted está en la obligación como de extender su jornada, pero eso no significa que no le vayan a remunerar. Deben remunerar esas horas extras que esté haciendo. Ya me perdí. También deben observar buena conducta durante el trabajo, es decir, tener buena conducta, cumplir las normas prácticamente que se establezcan en la institución, cumplir las disposiciones de los reglamentos internos expedidos de forma legal. Todos los reglamentos internos deben ser también socializados y el trabajador está obligado a cumplirlos. Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltaría al trabajo. Digamos, se enfermó, tiene que dar aviso. No es que se enferma y no dice nada y se desaparece. Tiene que de alguna forma dar aviso. O pasó una calamidad doméstica y usted no puede salir de la casa. Digamos, tiene que notificar que no va a llegar por A o B razón y justificar, obviamente. También se debe comunicar al empleador o al representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. Digamos que usted trabaja en una empresa y ve que una instalación eléctrica está mal hecha, ¿ya? Y están los cables sueltos y están haciendo chispas, ¿ya? Es un eminente peligro, ¿no es cierto? Entonces, cuando haya este tipo de peligros que puedan causar daños, no solo materiales, sino también en la vida de sus compañeros trabajadores o incluso del empleador o de la empresa, se debe comunicar para que se tomen las cartas en el asunto. También dice guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos, ¿ya? A cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento por razón de trabajo que ejecuta. Es decir, si usted, digamos, trabaja en un laboratorio X y está siempre haciendo un jarabe, me estoy inventando, ¿ya? Entonces usted no puede ir y darle a otra empresa el secreto del jarabe, o ir y divulgarlo en la prensa, o decirlo. Es un secreto de la empresa tiene igual sus derechos ¿cómo es que dicen? Derechos de esto. Entonces, si usted incurre en eso, puede incurrir en una falta, puede caer en denuncias, etcétera, etcétera. También debe acatar, ¿sí?, las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. Ahora, esto es importante porque a veces piensan que medidas de prevención, ¿sí?, en tema de riesgos o en prevención de accidentes, las ponen por poner las empresas. No es así. Hay muchas medidas, por ejemplo, cuando a un trabajador que realiza labores en alturas se le dice tiene que usar el arnés, se le enseña a usar el arnés, debe pues usar el arnés porque es una medida preventiva, porque en caso de que él resbale y se caiga queda colgado y no puede suceder un siniestro. Entonces están obligados a acatar las medidas preventivas, las medidas de higiene incluso, ¿no es cierto?, dentro de las empresas y las demás que se puedan establecer en estos códigos. Preguntas sobre el tema de las obligaciones de los empleados o de los trabajadores. No, ninguno. Ninguna. Facilito, ¿no? Claro, es que ya se vive casi al día con este tema. Claro, me imagino que como muchos trabajan ya conocen. Uno que otro capaz no conoce algunas cosas, pero si trabajan ya deben estar como al día en eso. También hay prohibiciones a los trabajadores. Dentro de estas están poner en peligro su propia seguridad, es decir, no ocupar equipos de seguridad. Eso es poner en peligro su seguridad. Si la empresa a usted le dio equipo de seguridad y usted no lo usa, es su responsabilidad, ¿sí? Entonces, es necesario que aprendamos a ser responsables con eso.
o también poner en peligro la seguridad de los compañeros o de personas que estén dentro del establecimiento también es prohibido, ¿sí? Este tipo de actitud. Es prohibido también tomar de la fábrica, del taller, o de la empresa o de la institución sin permiso del empleador los útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados. Es decir, usted no se puede llevar nada que se relacione con estos artículos. ¿Ya? También es prohibido presentarse en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes, es decir, bajo el efecto de drogas. Usted no puede presentarse. Eso le puede generar problemas, sanciones, ¿sí? Entonces no se debe hacer eso. Hay trabajadores que hacen eso, ¿no? Pero es prohibido, ¿ya? También es prohibido portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad respectiva. Solamente, por ejemplo, en el caso de los guardias, ellos obviamente por su actividad y con permiso de la autoridad pueden portar cierto tipo de armas no letales, ¿no es cierto? Pero un trabajador que no tenga nada que ver con esto, no puede andar con un arma en las horas laborales. Es prohibido hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador. Es decir, si usted quiere hacer una colecta, debe pedir permiso. No puede empezar a hacer la colecta sin el permiso respectivo. Es prohibido usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador para un trabajo que no están destinados. Es decir, le dieron ¿qué puede ser? Un cautín, me estoy inventando, ¿ya? Usted lo usa para trabajar y le dieron ahí. Usted no puede llevarse a la casa para empezar a soldar cualquier cosa de la casa o de los amigos o hacer trabajos afuera. Eso es una contravención. También es prohibido hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa. Es decir, usted trabaja en una empresa que elabora shampoos. Es prohibido que usted haga o fabrique los mismos para hacerle competencia a la empresa. Es prohibido suspender el trabajo, salvo el caso de huelga. Usted no puede suspender su trabajo, dejar de trabajar porque sí, así de la nada, ¿ya? Tiene que seguir laborando. Ahora, si es una huelga, ahí sí puede suspender el trabajo, pero obviamente la huelga tiene ciertos parámetros, ¿no? Ciertas cosas que reclamar y además es colectiva, ¿ya? Y también es prohibido abandonar el trabajo sin causa legal. Si no hay una causa legal, usted no puede dejar botado ahí el puesto y ya, irse porque ya quiso. Eso no se hace, no es legal. Preguntas sobre el tema. No sé si alguien tenga alguna duda. No de mi parte. De ustedes, alguien que no trabaje, todos trabajan, ¿verdad? Entonces deben estar como al día con este tema de las leyes. No sé si todos, pero si no las conocían, es bueno que las vayan conociendo. Y también esto de las huelgas. La huelga es reconocida dentro de las leyes, es decir, un empleador no le puede prohibir el derecho a la huelga. Sí es un derecho. Obviamente bajo las causas de reclamo justas, siempre son justas las de los trabajadores, pero bueno, así lo ponen en la ley. Ya, también ya en el capítulo 5 ya nos van a hablar como del tiempo de trabajo, de la duración máxima de una jornada de trabajo. Nos van a hablar de los descansos, de las vacaciones, ya que son también parte de los derechos de los trabajadores o que son parte de la actividad laboral misma. La jornada máxima de trabajo es 8 horas, ¿sí? De manera que no exceda 40 horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario, ¿sí? Ahora, si este trabajo es en subsuelo, es decir, en minas, máximo puede ser de 6 horas. Y lo demás, si trabajan 8, ya son horas complementarias, extraordinarias o de recuperación. Igual, en las 8 horas, si usted excede las 8 horas, usted ya tiene tiempo, horas extras, ¿no es cierto?
Por otro lado están las jornadas especiales, dice las comisiones sectoriales y comisiones de trabajo determinarán industrias en que sea permitido el trabajo durante jornada completa y fijarán el número de horas de labor. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esta jornada especial es aplicada para empresas mineras, petroleras o de servicios que la requieran, ¿ya? Porque ahí no se trabaja como aquí en Quito, 8 horas, sino que se trabaja o se extiende la jornada de trabajo a 12 horas. Pero es una jornada especial que debe ser obviamente aceptada por el órgano competente y además las horas extras que se trabaja a las 8 se pagan como tal, como horas extras. Entonces no es que no se están pagando, pero así son. Y además se trabaja en este tipo de jornadas especiales, hay turnos de 21/7, 15/15, 14/14, 28/12, etcétera. ¿Ya? Depende del acuerdo que tengan. Ahora también está el tema de los descansos forzosos. Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de 5 en la semana, o sea, de 40 horas hebdomandarias, dice, ¿ya? Los días y sábados y domingos serán de descanso forzoso, y si en razón de las circunstancias no pudiera interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo igual de la semana para el descanso mediante el acuerdo entre trabajadores y empleadores, es decir, que necesariamente los fines de semana la gente debe descansar. Pero hay trabajos que no, o sea, trabajan hasta el sábado. Ahora, ese día, de alguna forma, o ese descanso, deben llegar a un acuerdo con el empleador para que tenga otro día. Por ejemplo, cuando hay estos horarios rotativos, no les dan forzosamente sábado y domingo, sino el acuerdo es como a veces tienen lunes y martes, miércoles y jueves, etcétera, pero necesariamente hay como 2 días de descanso. ¿Ya? Eh, Duración del Profe, descanso, dígame. ¿y cómo es de los días, en cambio, que son festivos o feriados? Ahí también puede ser tomado en cuenta como que es un día normal, si son horarios rotativos o no. Ya, en feriados a usted no le pagan como día normal, ¿ya? Porque ese es como un descanso forzoso. Pero como a veces, por ejemplo, hay industrias o hay lugares en donde trabajan estos sábados, domingos, feriados, estos feriados se pagan como jornadas especiales. Entonces se les paga ¿cómo sería? Más de lo que le costaría la hora, ¿no es cierto? Entonces debe haber un extra ahí. Si es que a usted, así sea que la empresa tiene horarios rotativos. Si en sus horarios rotativos le tocó trabajar feriados, hay un extra ahí, necesariamente. Si hay un pago extra, tienen que pagarle extra. ¿Y por servicios igual o no? Por servicios, por ejemplo, Ejemplo, en una fábrica o en nuevos centros comerciales, hacen un contrato por servicios, o sea, no tienen directamente con la empresa y ellos les pagan por día trabajado, prácticamente por contrato por servicios, ¿verdad? Entonces, ¿ellos se pueden tomar a eso o no? A que, bueno, ustedes yo te pago por día y si es que no quieres, no trabajas. O sea, y no les pagan lo que es, o sea, como una jornada especial. ese es otro asunto, ¿no es cierto? Cuando hay ese tipo de trabajos, e incluso a veces no hay relación de dependencia, cuando usted dice por servicios, le pagan, como usted dice, como un jornal por el día. Entonces ahí no aplica, no aplica, a menos que sea otro tipo de contrato. Pero y si es normal, o sea, está afiliado al IES, ya tiene dependencia, eso sí ya Ahí es sí como cuenta. jornada especial. Claro, ahí sí cuenta como jornada especial. Así sean horarios rotativos, ¿verdad? Así sean horarios rotativos. Tienen que Ahí. pagarle el extra. Entonces, en ese caso recae que no le pueden pagar como una jornada especial solamente cuando no tenga dependencia el empleador. Claro, o sea, cuando hicieron otro tipo de contrato. Servicios ocasionales a veces. O O cuando le sea dieron por facturación. por facturación, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de los servicios ocasionales? Usted está facturando, no está afiliado al IES, no tiene muchos derechos que tienen los trabajadores regulares, digámoslo así, sino son eventualmente usted realiza una actividad para la empresa. Entonces se acaba, si es que está en esa relación,
no van o no se aplican estas normas. Si es bien, si hay huecos que pueden, a los que se acogen los empleadores para no pagar algunas cosas. ¿Y ¿Ya? eso hay algún artículo, eso del día especial? Como del día especial. De la jornada especial, perdón, ¿hay algún artículo que diga eso? O sea, básicamente son los artículos que estamos leyendo, ¿no es cierto? Por eso es que aquí nos habla de los, por ejemplo, de los descansos forzosos. Aquí entrarían los feriados que usted me decía. Entonces, estos feriados entran como en un descanso forzoso. Y si es que usted trabaja ahí, obviamente va a tener como un extra, porque no está teniendo el descanso que supuestamente debería tener. O sea, básicamente en estos artículos que estamos viendo, hay algunas cositas a las que puede usted apelar. Sí, Sí, profe, ahí está entendido, gracias. ya dice, también dice duración del descanso forzoso, dice el descanso de que trata el artículo anterior, lo gozará a la vez todos los trabajadores y por turnos. Y si así lo exigiese la índole de las labores que realicen, también comprenderán un mínimo de 48 horas consecutivas. Trabajos en sábados y domingos, que es otro tipo de días como trabajo, ¿cómo era? O sea, como especiales, llamémoslo así, ¿ya? Dice, las circunstancias por las que accidental o permanentemente se autorice el trabajo en los días sábados y domingos no podrán ser otras que estas. Entonces, primero, una causa para que pase esto es la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento o explotación amenazada por una inminencia de accidente, ¿ya? O las condiciones manifiestas de que la industria de explotación o labor no puede interrumpirse por la naturaleza de las necesidades que satisface. Y por esta razón de carácter técnico o por su interrupción, irrogue perjuicios al interés público. Ahora esto se acogen algunas, o sea, que no interrumpen nunca, no hay descansos. Entonces se acogen como a este numeral 2, básicamente. Por otro lado está el tema del descanso semanal remunerado. Ya, el descanso semanal forzoso será pagado con la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, o sea, de 2 días, de acuerdo con la naturaleza de la labor o la industria. Ya, en caso de que, lo que veíamos hace un rato, ¿sí? Siempre va a haber como este descanso forzoso necesariamente de 2 días, igual está dentro de la remuneración. Ahora aquí habla también de los trabajadores a destajo, que ayer les explicaba, ¿no es cierto? Que son los que hacen una labor y que les pagan por entregables a veces, ¿ya? Por partes, ¿ya? En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes y en ningún caso será inferior a la remuneración mínima. Habla también de la pérdida de remuneración. Esto acá. El trabajador que faltare injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana tendrá derecho a la remuneración de 6 días. Y si el trabajador que faltare injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana, solo tendrá derecho a la remuneración de 5 jornadas. Es decir, si usted en la semana falta un mediodía, ya le van a pagar por 6 días. Pero si en la semana usted falta un día completo, ya le van a pagar solamente por 5 días, porque la semana tiene 7 días. Ya ni en el uno ni en el otro caso el trabajador perderá la remuneración si la falta obviamente estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se debiera enfermedad o calamidad doméstica o fuerza mayor, pero que deben ser comprobadas. Usted no puede decir yo falté porque estaba enfermo y no tener un certificado médico, siempre debe llevar. Y aparte, sellado por el IES, ¿ya? O no puede decir, sí, tuve una calamidad doméstica y no comprobarla. Hay formas de comprobar, pueden ser fotos, videos o facturas, o en el caso de calamidad doméstica entra, por ejemplo, la muerte de un familiar, a veces le piden la copia del acta de defunción, ¿ya? Entonces, en esos casos se debe como comprobar de alguna manera.
la falta. Ya, la jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días distintos. Es decir, usted puede cumplir una jornada completa poniendo medias jornadas en varios días. Eso ya les permite la ley, antes era de otra forma. Ya. Tampoco el empleador podrá imponer indemnización al trabajador por concepto de faltas. ¿Ya qué quiere decir? Que si usted falta no tiene la obligación de indemnizar a la empresa. Ahora, lo que querían hacer en algún momento, o lo que quería poner el Lazo, cuando quiso poner una nueva ley, no sé si se acuerdan, pero no le dio paso la asamblea no dio paso a este proyecto de ley. Lazo proponía que los trabajadores indemnicen ya a las empresas, ya, y podían argumentar cualquier cosa que le causó un daño y el empleado estaba obligado a pagarle a la empresa. O incluso cuando a veces el empleado renuncia a la empresa, podían poner alguna justificación y usted tenía que pagarle por daños a la empresa. O sea, eso no se aprobó, pero querían aprobar. O sea, imagínense a dónde quería llegar este señor Lazo. No sé si sean partidarios de Lazo, pero yo sí creo que es un gobierno hecho pedazos y quería poner leyes antiobreras realmente. Ya, aquí está el tema de la remuneración por horas complementarias o suplementarias, ¿ya? Entonces, estas horas suplementarias son como las horas extras, ¿ya? Entonces, por convenio escrito entre las partes y la jornada de trabajo podrá exceder el límite fijado en el artículo 47 y 49 de aquí, de este código, siempre que se proceda con la autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes prescripciones. Las horas suplementarias no podrán exceder de 4 en un día ni de 12 en la semana. O sea, máximo usted puede hacer 4 horas suplementarias. Si tuviera lugar durante el día hasta 24 horas, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias, con más de un 50% de recargo. Es decir, las horas suplementarias se pagan con más de, digamos, la hora le pagan, no sé, $2, me estoy inventando, no sé cuánto le estén pagando. Ya, el 50% de $2 es $1. Entonces, por las horas suplementarias que ya pasaron las 8, le tienen que pagar $1 más. Si le costaba $2, las suplementarias le cuesta al empleador $3. ¿Ya? Si dichas horas estuvieran comprendidas entre las 24 horas y las 6 de la mañana, es decir, las nocturnas, ya el trabajador tendrá derecho a un 100% de recargo. Es decir, si su hora le costaba $2, pero como estuvo trabajando desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, o en ese lapso de tiempo, cada hora extra de ese lapso le va a tener que pagar $4, ¿ya? Y para el cálculo dice, se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno. Depende del salario en realidad, porque claro, hay salarios que será un poco más alto el costo de la hora y otros será más bajo. Ya en el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las unidades de obra ejecutadas durante horas excedentes de las 8 obligatorias. En tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un 50% respectivamente. Ya, aquí está el tema de los sábados y domingos. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 100% de recargo. Es decir, si usted su hora de trabajo entre semana le pagan $3, pero le tocó trabajar un fin de semana, que están contemplados dentro de estas vacaciones, como de estos días de descanso forzoso, ya, que serían sábado o domingo, le tienen que pagar el 100%. Es decir, si su hora era de $3, el 100% de $3 es 3 más 3, 6. El recargo tiene que ser $3 más, por lo tanto sería de $6. Deben pagarle más. Lo que justo nos preguntaba hace un rato Sebastián. Sí, entonces, para que tome en cuenta, está en el artículo 55. Ya, profe. Ya. El artículo 56, en cambio, habla como de una prohibición.
Dice, ni aún por contrato podrá estipularse mayor duración de trabajo diario que el establecido en el artículo que lo antecede, en los artículos anteriores. Ya, cuando incurriera en alguno de los casos previstos en el numeral del artículo 52 de este código, se podrá aumentar la jornada, debiendo el empleador dar parte del hecho al inspector de trabajo dentro del mismo plazo bajo igual sanción y con las mismas restricciones que le indican en el citado artículo, es decir, en el artículo 52. Preguntas. ¿No? Ya, a ver, por el día de hoy, debido al tiempo, nos vamos a quedar ahí. El día de mañana continuamos. Ahora recuerden, mañana ya es jueves. El día viernes nosotros ya tendríamos como nuestro examen final. Va a ser un cuestionario. Ahora el tema es que es examen final y debería haber un producto integrador. No sé si unificamos todo y hacemos un solo como producto integrador y examen final y le extendemos el plazo de entrega. ¿Qué Sí, yo dice? creo que uno solo nada más. Sí, ¿no es cierto? Hagamos uno solo, claro que va a tener un mayor nivel de complejidad. O sea, no es difícil la materia, pero van a tener como que hacer pequeños ensayos. No voy a pedir como los ensayos dentro de un cuestionario, ya, análisis, pero que sea bajo como sus propios entendimiento, lo que haya aprendido, etcétera, ¿ya? Y hacemos uno solo y le extendemos para que puedan entregarlo hasta cuándo, hasta el día domingo, ¿les parece? O sea, que empiece el viernes y lo puedan terminar hasta el día domingo, o es muy poco tiempo, ¿cómo le ven? Depende cómo sea el tema, no sé. Es un cuestionario donde va a haber preguntas de responder simples, otras que le pregunten, por ejemplo, haga un pequeño ensayo, me voy a inventar ahorita, haga un pequeño ensayo sobre la justicia. Ya, entonces un pequeño ensayo es como una media carilla. Ya, otras pueden ser de escoja la respuesta o qué opina de, etcétera. O sea, son como más de escribir cosas. Si También le es, extendemos para el día domingo a las últimas horas de la noche, creo que sería prudente para de una vez ya cumplir con la materia. ya, perfecto. Entonces, Aprovecho, ingeniera, no sé si después de ya cerrar, antes de cerrar la clase, tengo un par de consultas personales, no sé si por favor me permite. Gracias. sí, no hay problema. Ya. Entonces, quedemos en eso. Va a ser producto integrador y va a ser examen. Va a estar extendido hasta el día domingo, de acuerdo a lo que nos dice Jorge. Eh, Eso, chicos. Entonces, por el día de hoy nos quedamos ahí, sí, siendo las 7:32 ya. Nada más desearles una buena noche y nos vemos el día de mañana. Y nos quedamos en todo caso con Jorge para ver qué inquietudes tiene. Nos vemos el día de mañana con los demás. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Sí, justamente, Sí, voy a grabar, ya ah, sé de qué se trata. gracias. A la ingeniera Villegas respecto al tema este que nos ha llevado un poco no tener los tiempos para cumplir con el asunto de vinculación con la sociedad. Digo con los tiempos porque, claro, es de conocimiento total que hemos tenido el tema de la pandemia y todo, claro, y se nos ha cerrado las puertas realmente para tener esta vinculación. En mi caso, yo he estado, y también mis compañeros hemos estado buscando la posibilidad de poder aplicar estos conocimientos con la sociedad durante ya más de casi 4 meses. Entonces, y no se ha presentado por las razones que ya se le expuso. En vista de ello, el día de hoy pude tener una reunión con la ingeniera Villegas y claro, me dio también su número telefónico para
un poco poder conversar sobre este tema. Lamentablemente le he llamado por unas 2 ocasiones, pero no tuve respuesta, entonces, de parte suya. Entonces quise aprovechar esta reunión un poco para familiarizarnos con el proyecto que podríamos en alguna manera suplir, si se quiere, este tema de vinculación con la sociedad. Entonces, para esto me comentó la ingeniera que se iba a comunicar con usted para que pudiéramos, a través suyo, tener todos los lineamientos de cómo realizar el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, somos 5 personas, como le comento, pero no sé, quizá los otros compañeros también podrían estar en la misma situación. Pero de ser el caso, no sé si podríamos ampliar a más alumnos o no lo sé, la verdad. Sin embargo, de ello, al menos por los 5 compañeros, sí, pues me permitió que podríamos hacer en grupo, ¿no? Esa es un poco la sugerencia de la ingeniera, porque claro, nosotros en este momento a título personal estoy un poco desesperado porque es un requisito indispensable para la incorporación y los tiempos y tantas cosas, entonces sí se nos viene, y como le comenté a la ingeniera, se nos viene todo encima, entonces eso, por favor, disculpe un poco haber tomado parte de sus minutos en este momento. No, no se preocupe. Justo hoy día me escribió la ingeniera Villegas en la tarde y me comentó el caso. Claro que tengo que reunirme mañana con ella personalmente le dije para que me explique bien, pero usted me acaba de explicar el asunto. Y claro, como usted dice, es un requisito. Ahora el tema de la contestación de llamadas, creo que han sido los números que no pude contestar porque el uno estaba en clases, tuve una llamada en la mañana y el otro estaba viajando, entonces, y no eran números conocidos y ya me di cuenta cuando ya habían pasado las llamadas, han sido ustedes, no sabía quién era. En fin, ahora la cuestión es que no sé si ustedes ya tengan alguna propuesta o debemos generar desde cero la propuesta. Bueno, realmente como propuesta no tenemos ninguna, sino más bien fue una sugerencia de la ingeniera que podríamos realizar, no sé si es algún manual, alguna cosa de ellas, y realmente, como le comento, estamos en desventaja total y sin un proyecto, por favor. Ya, ya, me parece la idea del manual, me parece buena idea. Eso están haciendo, por ejemplo, alumnos de administración de empresas, manuales. Entonces podríamos generar como proyecto de vinculación un manual. No sé, yo creo que sobre algo que tenga que ver, por ejemplo, y que le sirva en general a la población. No sé, sobre, no sé, informática básica puede ser. Entonces podríamos generar un manual en conjunto o varios manuales, porque uno solo para los 5 me dice que son, ¿no es cierto? Me parece que es como... Claro, pero por ejemplo, perdón, a lo que se refiere con la informática básica, estamos hablando de programas, por ejemplo, Word, Excel, Internet, cosas así. Porque si de eso O se si, trata, va a quedar como desactualizado, creo yo. ya. Entonces, un Entonces, manual pasará sobre qué propondrían, qué puede ser útil, que sea útil para la sociedad. Yo creo que ese tema nos tocaría definir, o sea, ver un tema que podamos realizar y que no se caduque en corto plazo, porque esto de la tecnología lamentablemente cambia Ya, constantemente. es, Entonces, bueno, nos vamos a reunir con los compañeros para ver un manual de qué podemos realizar que sea en beneficio de la comunidad y, y le avisaríamos como para que se apruebe el el tema. proyecto. Claro, porque yo puedo ayudarles, por ejemplo, en todo lo que sea redacción, en llenar los formatos, en estar revisando, pero pongas en algunas cosas teóricas muy específicas de su carrera, quizás yo no las domine, porque mi área es, o mi experticia es ingeniería en petróleos, maestría socioambiental, investigación, pero no tengo una experticia en tecnologías, entonces en eso no podría como decirles, esto se necesita. Por eso les preguntaba de qué, o sea, se me ocurría nomás lo de informática básica, pero de ahí en todo lo otro, el seguimiento y todo de realizar el manual, yo puedo estar como
todo el tiempo apoyando para que ustedes puedan realizarlo y entregarlo. Ahora para eso también, no sé si la ingeniera ya les dio los formatos que se deben ir como llenando de la vinculación, el preproyecto, de ahí en sí el proyecto y el entregable sería el manual. Bueno, sí, hace ya 4 meses como tal me pudo facilitar una información, pero también me decía que está en el portal, entonces sería un tema ya de coordinación. Pero un poco pensando más allá de ello, es básicamente el proyecto lo que en lo personal me preocupa, ¿no? Ahora, claro, la sugerencia suya es muy importante, porque claro, una cosa es que mantengamos un manual hasta que se caduque en un cierto tiempo, sí, pero es que lamentablemente en tecnología no podríamos visionarnos a que eso sea por un largo periodo, ¿no? No sé, de pronto sí tendríamos que ver un par de temas y quizá con la sugerencia suya poder aplicar este asunto. Claro, la idea sería que decidan el tema. Diga, Cristian. Claro, ahora se me ocurre. Por ejemplo, digamos, tuviera la oportunidad, digamos, de conseguirnos una escuela fiscal que tenga un centro de cómputo. Si nosotros le realizamos el mantenimiento a esta escuelita de las computadoras, las ponemos a punto, eso cuenta Sí. como labor social, ¿no es cierto? Ese puede Ahora, ser un proyecto de vinculación. exactamente. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, digamos que esta escuelita, se me ocurre, tienes unas 10 computadoras. Ujú. ¿Es necesario cubrir algún tiempo, digamos, específico? Yo qué sé, se me ocurre a mí, porque digamos, en un mantenimiento de unas 10 computadoras nos tomará a nosotros unos 2 o 3 días como máximo. En horas, En horas, estamos hablando de, a ver, unas 4, 8, 24 horas más o menos. el tiempo que tienen que ustedes cubrir de vinculación son 160 horas. Claro, es que ese era Ajá. mi punto. Entonces, o sea, nosotros, digamos, por la rapidez o sea, le podemos hacer eso en ese tiempo. Ahora, se puede hacer ¿cuántas horas me dijo? ¿100 horas? 160. 160 horas. Ujú. Em, pero no, o sea, estaría, digamos, sobredimensionado el tiempo, si se puede decir. Exacto. Entonces, no, o sea, nos tocaría ver, digamos, otra escuela para completar el resto de las horas. O lo que hicieron ver a unos alumnos justamente sobre el tema del mantenimiento, por ejemplo, le hicieron mantenimiento al laboratorio. Vieron que en el laboratorio había la necesidad de instalar y mejorar el tema de redes. Mejoraron las redes. Ya ahí vieron que también necesitaban mantenimiento de las computadoras de algunos profesores. Incluso hicieron eso y lograron cubrir el tiempo o las horas requeridas. Entonces podrían ver qué nomás necesitan en la escuelita, por ejemplo. Y más, si es un sector rural es mejor todavía, pero si es una escuelita popular también es bueno. Claro, o sea, por ejemplo, eso le digo, O un colegio también puede ser. o toma las horas, toma también, digamos, en este caso, si fuera una escuelita rural, el tiempo de viaje, porque eso también se debería considerar, digo yo, ¿no? Le podemos poner el tiempo de viaje. Es decir, ustedes hacen mantenimiento 2 horas, pero hasta ir al lugar se trasladaron 1 hora de ida y una de venida, entonces ponemos que ese día fue 4 horas, por ejemplo. Estoy inventando, no sé si se me Claro, sí, sí. entiende. Ujú. Bueno, hay que analizar esto del manual o de la escuelita, pero a veces también, Puede ser un mantenimiento a una escuela, puede ser, se me ocurre el mantenimiento, no sé, o asesoramiento en algo del tema que ustedes conocen, algún emprendimiento que estén haciendo y que lo requieran, o un grupo de emprendedores, o a un grupo de, no sé, de artesanos, a quien requiera, ¿no? Como los servicios de lo que ustedes conocen. Puede ser, o el tema Bueno, del manual. estos temas realmente, personalmente yo ya he tratado de ver, pero es bastante complicado es porque, complicado por el tema de lo fiscal, porque requieren de permisos de administración exacto, y todo, ¿no? entonces, o sea, no lo sé.
Entonces, justo empecé dándole el antecedente con esas barreras que me he encontrado, ¿no? Entonces, ahondar en el mismo tema es como que es un poco infructuoso la participación y la asistencia que tuve el día de hoy y el asesoramiento de la ingeniera. Si estoy en este momento aprovechando esta reunión es justamente para de pronto en su experiencia nos podrían guiar o tomar alguna otra opción. Básicamente es el objetivo, ingeniero. Ya. Claro, ahorita estarían como lanzadas dos opciones, el manual, el dar servicio, este servicio que decía Cristian. Podría generarse incluso, no sé, clases sobre el tema de, ahí sí podría ser de informática básica a un grupo vulnerable. También podría buscarse en algún lugar. Otra cosa que se me ocurre podría generarse incluso el tema de aplicaciones, ustedes ven, ¿no es cierto? Aplicaciones de celulares. No sé si sea, por ejemplo, necesario generarse un manual para niños sobre el tema del manejo, ¿cómo sería? Del manejo responsable de las redes o de las aplicaciones. Se me ocurre a mí ahorita también, porque creo que es un problema en la sociedad que los niños no manejan de forma responsable esto y a veces pasan cosas. Sí, se ha oído casos de niños que son secuestrados por medio de ciertas redes, ciertos programas. Entonces podría generarse incluso una cosa así para difundir en algún sector con niños. O sea, la cosa es como, en base a lo que ustedes conocen, ir buscando opciones. Podría generarse eso. Se me ocurre a mí como otra opción. ¿Qué otro problema en la sociedad? Manuales, estos temas de guías de niños me parece buenazo, nadie lo ha hecho, aún no lo han hecho. Pero claro, sería más ilustrativo y un lenguaje más para niños y sí requiere su tiempo. Y lo podríamos difundir, no sé, de alguna manera. O incluso crearnos, no sé, un canal de YouTube para este fin, donde se enseñen ciertas cosas y gratuito. Es fácil, ¿no? El canal de YouTube, una cuenta, y lo que pondríamos como vinculación es el tiempo que lleve ir construyendo los videos, los temarios, todo eso es parte de la vinculación, editando y todo lo que toque hacer para subir los videos. Esa es otra idea que se me ocurre, y usar los medios digitales o estas funciones de YouTube o redes. Ideas. No sé ahí qué les parece. La cosa es que ustedes queden de acuerdo como grupo, ¿sí? Y podamos realizar ya, enfocarnos en cualquiera de las opciones que ahorita se lanzaron. Sea que se consiga un lugar, una escuelita rural o en la semiperiferia de la ciudad de Quito, puede ser. O en otra provincia, yo qué sé. O sea que elaboremos el manual. O sea que hagamos ¿cómo es que les decía? Guía didáctica para el uso responsable de redes sociales para niños de tal edad a tal edad. Es un aporte a la sociedad. O un canal de YouTube para enseñar algo en específico que requiera, ¿no es cierto? La sociedad, no sé, sobre temas de aplicaciones que le sirva a la gente. Ustedes deben conocer más aplicaciones que yo soy mala para eso, pero debe haber algunas aplicaciones que le pueda servir a la gente, que sea útil, que facilite la vida de la gente. Y se podría generar videos en el YouTube. Esas son como opciones que se me ocurren a mí ahorita por el momento. No sé qué les parece o se les ocurre algo más. Ya, con estas sugerencias, creo que vamos a tener una reunión posterior con todos los compañeros. De pronto se genere alguna otra opción o caso contrario tomar una de estas que agradecemos, desde luego, ¿no? Porque, claro, estar a este nivel con las cosas así un poco sueltas es complicado. Claro. Entonces son como sugerencias que se me ocurren que puedan contribuir de alguna forma. Incluso alguna vez con algunos alumnos no fue proyecto de vinculación, fue un proyecto de clase
hicieron una aplicación tipo juego para niños, por ejemplo, de operaciones básicas, que tenía una consola bastante amigable, llamativa. Podríamos generar, no sé, una cosa de esto, una aplicación gratuita para niños que aprendan operaciones básicas, se me ocurre. ¿Ya? Y eso les va a llevar tiempo, porque tienen que programar, diseñar la consola, y podríamos ver un mecanismo de difundirla, ¿no es cierto? Me imagino que hay lugares donde se puede subir las aplicaciones de forma gratuita, y podríamos hacer una cosa de eso, así que sea útil para que los niños aprendan. Se me ocurrió matemática básica, puede ser otra cosa, puede ser, pero está dentro de lo que ustedes conocen, dentro de su experticia, que es desarrollo de software como tal. Es otra propuesta que ahorita se me ocurre. Perfecto, ingeniera. Para un poco dar forma a esto, en vista de que ya estamos al cierre también con su materia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos continuar con este proyecto, por favor? Porque claro, ya estamos a pocos días también de culminar su materia. Creo ya estamos en la tercera semana, ¿no? Sí, o sea, el viernes ya culminamos, ¿ya? Ahora la cosa es que yo ahorita tenía que dar cálculo, pero parece que se va a cerrar esa materia, entonces esas horas en las que yo tenía que dar cálculo, podemos estar directamente en el tema del asesoramiento con el tema de vinculación. Podríamos hacer reuniones vía Zoom. Deberíamos obviamente establecer un horario en que todos podamos para ir haciendo redacción, correcciones del proyecto que ya ustedes elijan y poder entregar lo más pronto posible. Entonces ahí igual ya le han dado mi número. Entonces envíeme un mensajito y dígame soy Jorge para guardar. Y vamos cuadrando reuniones cuando sea necesario. ¿Le parece? Sí, muchas gracias. Entonces ya estamos en contacto, ingeniera, y disculpe haberle quitado su tiempo también. No, es un gusto para mí, no me quita del tiempo. Y bueno, esperemos poder ir avanzando en ese proyecto lo más pronto. Como usted dice, es un requisito de su titulación. Debemos cumplir 160 horas. Si ya Steffi les pasó los formatos, también vayan revisando cómo son los formatos, porque después tenemos que ir llenando. O sea, desde generar el tema del proyecto hasta problematizar, justificar, todo eso tenemos que ir generando en conjunto. Pero debemos para eso elegir qué es lo que vamos a hacer. Sí, de acuerdo, ingeniera, muchas gracias. Ya, con gusto. Listo, muchas gracias por ayudar. Con Buenas gusto. noches, ingeniera. Gracias por todo. Buenas noches. Tengan una buena noche.